Bueno, desgraciadamente nos estamos acostumbrando a este tipo de política con este tono excesivo, dramático, hiperventilado, que lo único que hace es incrementar la crispación. No obstante, yo no creo que sea simétrico. Creo que hay una estrategia por parte de partidos de la oposición de derechas encaminadas a desgastar el gobierno a cualquier precio y que lo único que hace es encender los ánimos de la gente que se radicaliza y se crispa y se polariza nuestro país en un momento en el que eso es probablemente la peor de las opciones para hacer frente a una crisis sanitaria y a una crisis económica como la que tenemos encima. Por lo tanto, nosotros seguimos llamando a la calma, a la responsabilidad y sobre todo a entender que nuestro país va a tener que enfrentar y está enfrentando ya determinados retos que exigen una altura política para efectivamente, pues manteniendo las diferencias políticas e ideológicas, ser capaces de encontrar puntos en común, intersecciones en las que podamos trabajar. Por eso la mano tendida que el presidente Pedro Sánchez y todo el gobierno hemos echado al resto de la oposición, pues se mantiene porque es una mano para colaborar. Desgraciadamente, pues efectivamente hay que asumir ya que hay algunos partidos como PP y Vox que están en otra estrategia, legítima, pero yo creo que muy dañina para la política, porque hace que la gente se aleje cada vez más de un instrumento necesario para cambiar la vida de las personas, y dañina para el país porque nos impide resolver problemas que necesitarían un acuerdo mucho más amplio del que hasta ahora estamos pudiendo labrar. Bueno, yo lo plantearía en tres dimensiones. La primera es cuando la crisis sanitaria lo permita, pues las autoridades y el Ministerio de Sanidad pues habilitarán que se pueda ir ya a un espacio de nueva normalidad en la que efectivamente la actividad económica en todos los sectores, también en el turismo, pues pueda volver a la normalidad, y eso es algo que mucha gente está esperando porque efectivamente el impacto, y esta es la segunda dimensión, el impacto sobre el turismo está siendo especialmente agudo por razones evidentes para todo el mundo, y el sector del turismo es muy importante para la economía española, representa en torno al 12% del Producto Interior Bruto, y por lo tanto pues esas pérdidas son muy importantes y hay que mitigarlas en la medida de lo posible. Por eso nosotros hemos hecho desde el Gobierno ya un paquete de ayudas que incluyen desde líneas ICOs turísticas, los ERTEs turísticos, desde el Ministerio de Consumo hemos ayudado a las agencias de viaje y además otras que están por venir. Y luego hay una tercera dimensión, como decía anteriormente, y es que esta pandemia nos obliga a reinventarnos, y este reinvento tiene que ver pues con que de aquí seamos capaces de establecer unas líneas de trabajo que nos permitan que dentro de 5, 10, 15 años España sea un país con mejores salarios, España sea un país que no tenga la precariedad que tiene hoy en día, que España sea un país que sea capaz de enfrentarse a eventos pues similares a los que hemos tenido que enfrentarnos en los últimos meses. Y eso es la reflexión a la que yo aludía cuando hablaba de hacer un cambio estructural. Si nosotros tenemos salarios que son peores que los de Alemania, no es porque seamos más bajos, es porque Alemania tiene una estructura productiva especializada en sectores de alta tecnología, sectores de alto conocimiento, y nosotros tenemos que aprender de esa experiencia, invertir en innovación y desarrollo, invertir en ciencia, ser capaces de reindustrializarnos por esa vía de apoyar ese tipo de sectores que funcionan como motor de la economía. Esa es la reflexión que yo hacía. Eso lógicamente implica hacer cambios, y es posible que haya sectores minoritarios, absolutamente minoritarios, que los cambios pues se resistan y que prefieran el modelo anterior. Pero el modelo anterior lo conocemos todos, es un modelo que en todos los sectores siempre ha incluido una precariedad muy elevada, y yo aspiro a que España pueda dejar atrás el ámbito de la precariedad. Esa reinvención que tenemos que hacer exigiría pues acuerdos con todos los actores, las empresas, los actores sociales y desde luego los actores políticos. Eso lo vinculo con lo que decía al principio, ojalá hubiera un clima mejor para abordar esto que a lo mejor no es urgente, porque lo urgente es lo sanitario, lo urgente es la crisis económica, pero es lo importante, es lo que nos va a permitir que las generaciones del futuro puedan vivir mejor que las de hoy. Esa reflexión es necesaria y ojalá pues pudiera estar instalada en la mesa sin ser utilizada de forma bueno, pues absolutamente tergiversada por parte de alguna gente para atacar al gobierno. Pero en cualquier caso, estas tres dimensiones que acabo de situar sobre el turismo y la economía en particular, yo creo que el gobierno los estamos haciendo. La devolución del dinero en los vuelos cancelados cuando sucedió la pandemia. Usted ha dicho, la reglamentación europea señala claramente que en caso de cancelación las aerolíneas tienen que ofrecer la alternativa de devolver el dinero. ¿Está sucediendo esto? Pues como nosotros observamos y a través de diferentes procedimientos, tanto de comunicación con asociaciones de consumidores como con el trabajo cotidiano en las comunidades autónomas y el específico del Ministerio, comprobamos que no estaba sucediendo. Es decir, la reglamentación europea establece que se tiene que devolver el importe del vuelo a los 7 días si el vuelo ha sido cancelado, o ofrecer un bono alternativo si el cliente quiere, pero si el cliente no quiere coger el bono tiene la opción siempre de que se le devuelva el importe en su totalidad. Estos elementos no estaban bien informados, estaba
estaba produciendo una mala práctica por parte de la mayoría de las aerolíneas, no todas, desde luego, pero de muchas de ellas. Y por lo tanto nosotros, y yo como ministro, les escribí a las aerolíneas, les dije, tienen ustedes que corregir esta mala práctica que ha sido constatada. No se hizo y por lo tanto nosotros lo que vamos a hacer y ya hemos hecho ha sido un estudio, una acción de cesación, es decir, vamos a llevarlo a los tribunales para que un juez evalúe si se está produciendo esa mala práctica y se pueda corregir. En definitiva, los consumidores tienen sus derechos protegidos por la reglamentación, en este caso la reglamentación europea, y tienen derecho a, si quieren, que se les devuelva el dinero. Las empresas aerolíneas, lógicamente, tienen también problemas derivados de la crisis sanitaria, pero para eso el Gobierno ha establecido líneas de crédito, ha establecido una serie de ayudas y para proteger a esas empresas, para que no quiebren, pero ese coste no puede recaer sobre personas que han comprado un servicio, que han establecido un contrato y que no se ha satisfecho su servicio y, sin embargo, sí que lo han pagado. Para todas estas cuestiones, por ejemplo, el Ministerio acabamos de abrir una página web que está ya publicada en todos los perfiles y que yo creo que es muy buena, que permite a toda la población acceder a la información de todo lo aquello que haya sido alterado por la pandemia, contratos pues, en escuelas infantiles, por ejemplo, en gimnasios o cualquier tipo de contrato que se haya hecho de un bien o de un servicio, para saber cómo actuar, porque al final es una cuestión de información y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, aclarar cuáles son los derechos de los consumidores. Cuestión que para algunos ha sido sorprendente, aunque si se analiza en profundidad quizá no lo sea tanto. Hablo del consumo. El ahorro familiar ha aumentado durante esta pandemia, los datos están ahí. ¿Ayudará esa bolsa de ahorro que se ha generado en estos 3 meses de no gasto fuera del domicilio para la reanudación de la actividad económica, entre ella la del turismo? Bueno, es un elemento normal. La gente pues no ha podido salir de casa y por lo tanto el consumo, que naturalmente tiene un carácter presencial en su abrumadora mayoría, pues exige que la gente pueda salir de su vivienda. En todo caso, ahora veremos con la nueva normalidad si se puede producir pues una reactivación de la economía. Yo estoy convencido de que se va a producir, lo único que todavía no podemos saber con qué intensidad. Nosotros estamos invitando a la gente a que evidentemente pueda, si tienes las capacidades económicas, pues si va a hacer turismo, hacerlo dentro del país, en fin, poder reforzarnos entre todos y entre todas. Pero es obvio que hay un sector de la población muy importante que está especialmente perjudicado por esta crisis, por la detención de la actividad productiva, y es al que hemos dirigido el escudo social, un escudo social que es para que la gente que no llegaba a fin de mes porque se había quedado sin ingresos, pero tenía pagos que hacer, pues pudiera tener los ingresos suficientes por los ERTES o bien por el ingreso mínimo vital que se ha aprobado ya, es decir, sostenimiento de rentas. Todo eso no solo es para que la gente llegue a fin de mes, que evidentemente es una cuestión ético-moral necesaria en una democracia y un país desarrollado, sino también porque ese dinero se va a emplear en gastarlo y se va a gastar en la pequeña y mediana empresa del barrio, eso va a permitir reactivar la economía, se puede permitir reactivar el empleo. Bueno, pues esa es la cuestión que está por ver todavía, porque dependemos en gran medida de esas fases de desescalada que a su vez dependen de la crisis sanitaria y de la responsabilidad que afortunadamente ha sido enorme por parte de la población española de forma mayoritaria. Ante situaciones como el cierre de Nissan o de Alcoa, se oyen voces que piden nacionalizar algunos sectores de la economía y que intervenga el Estado. ¿Usted es partidario de nacionalizar empresas o de intervenir en el grupo accionarial, por ejemplo? Bueno, en términos abstractos es una herramienta disponible, no solo por la Constitución, sino, como estamos viendo, también está en el ámbito europeo. Muchos países europeos están, de hecho, interviniendo en el capital de muchas empresas, entre ellas algunas aerolíneas, países como Alemania o como Francia. Por lo tanto, es una herramienta. Lo único que hay que hacer este tipo de instrumentos siempre a partir de un estudio concreto, y el estudio concreto tiene que ver con una planta específica, Nissan, un sector del automóvil que está ahora mismo pues siendo fundamental para la economía española, no solo en el número de empleos, sino también para la balanza de pagos, para otra serie de cuestiones macroeconómicas, y por lo tanto habría que examinar con detalle, y eso es lo que está haciendo el Ministerio de Industria, cuáles son las medidas necesarias. Lógicamente para nosotros es fundamental mantener la industria, un poco en la línea de lo que decía antes, bueno, un poco no, mucho. Necesitamos tener una industria fuerte, necesitamos tener servicios de alto valor añadido, necesitamos ser capaces de pues tener una economía, digamos, que permita tener altos salarios, y estos episodios pues son episodios que se suman ya a una lista
capitalista de desindustrialización que vamos sufriendo desde los años 80 que hacen a nuestro país más débil, y por lo tanto nosotros tenemos que acometer políticas públicas para revertir esta tendencia, que va más allá de un gobierno y de dos. Es una tendencia que, como bien saben muchas de las regiones de nuestro país, entre ellas la suya, Galicia, pues hemos sufrido las desindustrializaciones de forma muy notable, y eso ha deteriorado el nivel de vida de las comarcas, de las regiones, del empleo, pero también de la propia economía, y eso es lo que tenemos que corregir, reindustrializar, hacer un cambio estructural. Pero vuelvo a insistir porque es muy importante. Para esto sería idóneo llegar a acuerdos con la mayor parte de los partidos, pero sin embargo pues nos encontramos con que algunos que lo que están haciendo es ver con el rabillo del ojo las siguientes elecciones y ver cómo pueden a través de la crispación ganar más votos. Se están concentrando en el corto plazo, cuando en este país ahora mismo tendríamos que tener también las luces largas para ver qué tipo de país nos va a quedar dentro de 10, 15, 20 años, y lo de Nissan es una alarma que tenemos que atender. Desgraciadamente, pues es un caso más que se produce en un contexto totalmente desafortunado, en el sentido en el que estamos hablando de una pandemia, una crisis económica que en Estados Unidos también está siendo muy fuerte, y un gobierno pues que está tomando unas decisiones en materias sanitarias pues muy cuestionables y muy fuera de lo que se está haciendo en otros países como España o la Unión Europea. En todo caso, estamos ante una situación que nosotros observamos con enorme preocupación. Nosotros estamos naturalmente comprometidos con la lucha contra el racismo, y estamos naturalmente comprometidos con todos aquellos que quieran hacer una sociedad democrática, una sociedad de iguales. Pero hablamos de un país que ha tenido muchos episodios racistas, y que esperemos que esta nueva escalada de protesta pues se pueda traducir en una mejora de las condiciones de vida en Estados Unidos para toda esa población que ha estado absolutamente al margen de las instituciones y del cuidado, no solo de la policía, sino de muchos servicios públicos.